Libres. El embajador norteamericano Charles Gillespie señalaba hace algunos días que la política chilena es muy difícil de entender. Y los hechos de los últimos meses parecieran así comprobarlo. Arrinconados entre el mar y las montañas, en el extremo sur de este continente, los chilenos nos hemos acostumbrado a buscar una manera propia, original, para dirimir nuestros conflictos y construir el sistema de convivencia. Por eso no es de extrañar que para el observador de afuera la situación resulte en verdad compleja, que frente a un verano político caluroso e inquieto, repleto de actores y señales contradictorias, levante inquieto también los hombros. Pero el mundo político no se inquieta, todo lo contrario, ellos dicen hay que decantar. Nadie sabe quién ganará en la primera curva de la carrera, porque todas se deciden al final. En la oposición, dos hechos concentran la atención. Las elecciones internas en el PPD, que mostrarán muy rápidamente el liderazgo de la izquierda, y la próxima Junta Nacional del PDC, que elegirá finalmente al candidato. En la derecha, los esfuerzos siguen para lograr un acuerdo entre Renovación Nacional y la UDI con miras a obtener la mayor representación parlamentaria posible. Sin embargo, al margen del campo político, pero sin duda con consecuencias importantísimas en la vida nacional futura, un hecho ha irrumpido con fuerza esta semana: la decisión del gobierno de los Estados Unidos de apelar a una convención de 1914 para entregar a una comisión internacional de juristas la solución del caso Letelier, y las declaraciones del ex embajador José Miguel Barros, que ponen luz roja al conflicto planteado por el caso Letelier. Un caso controvertido sin duda y que marcará la pauta de lo que suceda en los próximos meses. Tenemos esta tarde en nuestro almorzando a dos personalidades del ambiente nacional. Uno de ellos, como verán ustedes, fue el personaje de la semana. Voy a presentarlos de inmediato. José Miguel Barros, abogado diplomático de carrera, miembro directivo del Comité de Elecciones Libres, secretario de la Academia Chilena de Historia, independiente. Don Edmundo Luchans, abogado, ex parlamentario, actual coordinador de la campaña presidencial de don Sergio Díez, ex militante del Partido Conservador y del Partido Nacional, hoy también un independiente. Junto a María Teresa Serrano estaremos esta tarde conduciendo el Almorzando en Canal 13, el último de esta temporada. Les doy a los dos invitados que tenemos en nuestra mesa una cordial bienvenida. Espero, como ha sido todos nuestros invitados en este Almorzando, que tengamos una conversación muy cordial, muy cálida, muy al estilo del Almorzando, y con participación, por supuesto, de nuestro público. Para comenzar, un poco señalándolo o recordando lo que decía el embajador Gillespie, que esta política nacional es tan complicada y tan difícil, yo creo que es importante que hoy día, teniéndolos a ustedes dos, que son independientes, muy vinculados. José Miguel Barros decía que no soy político, pero con Edmundo Luchán se reía, yo creo que con mucha razón. Así que yo creo que a lo mejor en este Almorzando vamos despejando este complicado panorama veraniego. Pero para partir, una pregunta muy directa. Don Edmundo, ¿usted quisiera haberse sentado en el Senado en 1990? Sinceramente, no. Yo tengo un candidato a senador por la quinta región, a quien me gustaría ver sentado representando mis ideas políticas, y que es Beltrán Urenda. Ese es mi candidato. Claro, que hay muchas regiones, hay muchas postulaciones posibles. Sí, pero ahí tenemos muchos votos. Mi vinculación política es con la quinta región. De manera que yo, sinceramente, si tuviera alguna aspiración parlamentaria, tendría que manifestarse en la quinta región. A José Miguel Barros tendría que preguntarle, más bien, ¿le gustaría estar sentado en el sillón presidencial en 1990? Porque, de hecho, su nombre ha sido planteado como posible candidato presidencial. Hace pocos días, solamente Ricardo Lagos lo decía. Y del Comité de Elecciones Libres, al cual usted pertenece, ya han salido varios precandidatos, porque está el señor Ale, el señor Freire, el señor Molina. ¿Podríamos agregar a lo mejor el nombre de don José Miguel Barros? Bueno, para precisar hechos, la verdad es que yo no he sido nunca político, aunque se rían, y mucho menos señor político, entre comillas. Yo soy un diplomático dedicado toda mi vida a la función diplomática, que es lo único que he hecho.
Las circunstancias me han llevado a participar en ese comité de elecciones libres que tenía objetivos muy concretos. No he pensado nunca ocupar otro sillón que el sillón de mi biblioteca. Pero sería un inconsciente si dijera rechazaría un sillón mejor que el de mi biblioteca. Ahora a mí me gustaría de inmediato retomar algo que tú acabas de mencionar, Gloria, que Raimundo Luchans y su candidato presidencial, el señor Díez, formaron parte del antiguo Partido Conservador y después del Partido Nacional. Hoy, sin embargo, en política actúan en forma independiente y no han adherido a ninguno de los diversos partidos que hoy dicen representar a la derecha. ¿Cuál es la razón, don Raimundo, de esta actitud? La razón de fondo es que, como lo dijo Sergio Díez en una oportunidad, nosotros somos unos verdaderos románticos de la unidad, de lo que algunos con sentido geométrico llaman derecha o centro derecha, pero en todo caso de aquellos que creemos en las tradiciones conjugadas con el futuro y en una sociedad libre. Y creemos que no existen realmente razones gravitantes y de peso que impiden la unidad, salvo cuestiones de carácter personal de aquellos que están dirigiendo los partidos del centro y de la centro derecha. Y aspiramos a restablecer la unidad. Y yo sinceramente confieso que me siento incómodo como independiente. Yo aspiro a pertenecer a un partido político, pero quisiera un partido en que estuviéramos todos unidos, los que pensamos igual, y que aquellos que por razones personales o problemas subalternos nos están dividiendo, hagan paso a los restauradores de la unidad de nuestras ideas. Raimundo, usted ha tocado un tema, yo creo, interesante, que es el de los independientes. Ya que ustedes dos son independientes, uno estuvo por la opción sí y otro estuvo por la opción no en el plebiscito. Yo creo que es importante que hoy día definan en qué lado se encuentran de los independientes. Pero margen de eso, se ha hecho mucha polémica en torno a los independientes en estos últimos días, últimas semanas. Y concretamente yo tengo aquí unas declaraciones de don Andrés Alamán, dirigente de Renovación Nacional, que señala que los independientes en el Parlamento son la mejor manera de tener una acción política absolutamente infecunda, dice Andrés Alamán. Y esto respalda un poco la posición que ha tomado este partido en el sentido de no respaldar a independientes dentro de sus listas parlamentarias, contrariamente a lo que piensa la UDI. Entonces a mí me gustaría que ustedes se definieran con respecto a esta afirmación de lo que son los independientes. Eso agregaría que se saltan limitaciones impuestas por la ley a los partidos y esto no sería un juego leal, dicen dirigentes, algunos dirigentes de Renovación Yo Nacional. estoy en absoluto desacuerdo con esas ideas. En primer lugar, la Constitución Política del Estado garantiza la plena igualdad entre los partidos políticos y los independientes dentro del sistema electoral público. Y no solo para presentar sus candidaturas, sino que para poder actuar dentro de las elecciones. Eso es lo que dice la Carta Fundamental. Ahora, yo comprendo que los partidos políticos aspiren a que los independientes no lo sean, pero hemos vivido una transición muy larga en que los partidos políticos no han existido. Y naturalmente después de todo este lapso han surgido toda clase de partidos y no están, en mi opinión, las cosas suficientemente decantadas. Yo no creo en la infecundidad de los independientes dentro del Parlamento. Yo no creo en eso. Lo que sí creo que estamos en una situación transitoria en que debe darse cabida a los independientes. Y que en la medida que vayamos avanzando y robusteciéndose los partidos y haciendo méritos para captar y reconquistar la confianza de los independientes, yo creo que los independientes paulatinamente van a ir desapareciendo y van a prevalecer los partidos ¿Qué políticos. piensa don José Miguel? Yo no pienso que es un error político, yo no doy consejo en esto, pero es un error político descalificar a los independientes en un país en que el 95% de los votantes no están inscritos en partidos políticos. De tal manera hay que partir descalificándolos, aunque sea para los efectos de estar en el Parlamento, es un absurdo. Porque todos los partidos van a tener que tratar de convencer a esa enorme masa no comprometida que son los independientes. Ahora, en cuanto a la participación misma en el Congreso, evidentemente todo va a depender de la calidad de los independientes. En el pasado ha habido políticos que eran boxeadores y otros que eran dentistas, otros que eran médicos. Hoy día también podría darse lo mismo contra los independientes. Dependerá de la calidad del independiente. Yo siempre recuerdo que don Andrés Bello,
O sea, para no citar un caso que puede herir a algún precandidato o candidato. Don Andrés Bello fue senador de la República, nunca perteneció a un partido político y hizo una labor fecundísima. Habría que decir, los independientes no aseguran una labor fecunda, por lo menos es un error. El éxito, por ejemplo, don José Miguel, usted que es un conocido historiador, miembro de la Academia Permanente de la Historia, el éxito del general Ibáñez, por ejemplo, en el año 52 o de Alessandro en el 58, ¿se debió a su calidad independiente fundamentalmente? Bueno, eso como en toda la política, me imagino, un conjunto de factores. Don Jorge Alessandri tenía un nombre antiguo, respetable. Don Carlos Ibáñez tenía una buena administración desde el punto de vista de los resultados, no digamos en cuanto a la acción política, pero en fin, de los resultados que hicieron más fácil su elección en el año 52. Pero evidentemente los dos contaban con un gran poder independiente y además hicieron hincapié en eso. Yo sé que los partidos políticos tradicionales le criticaban mucho y le siguieron criticando a los independientes y culpándolos de la derrota de don Jorge Alessandri. Si usted me permite una anécdota, poco tiempo después de la elección iba caminando por una vereda con don Julio Filippi. Don Julio Filippi había tenido un problema en un pie y iba cojeando un poco. Y un dirigente político le dijo, ¿qué te ha pasado? Y don Julio dijo, metí la pata en la elección. Era una reacción frente a las críticas que se le habían hecho. José Miguel, aquí sabemos, don Edmundo Luchán se está respaldando concretamente una candidatura presidencial, la de don Sergio Díez, pero queremos saber, ya que usted también es un independiente, pero ha estado con un rol muy activo durante el último plebiscito, y obviamente su opinión, ¿no es cierto?, tiene bastante importancia. Vamos a descartar la posibilidad por el momento de que usted sea un candidato presidencial. Lo vamos a poner como un espectador y un observador muy calificado. ¿Cómo ve el panorama en este momento electoral de la oposición? ¿Cuál sería su preferencia para esa candidatura de oposición con resultados positivos? A lo mejor usted se inclina en este momento por la candidatura de don Sergio Díez. Mire, yo como no soy señor político y me he limitado siempre a depositar mi voto hasta este último ejercicio frente a lo que ha pasado o no ha pasado en los últimos 15 años, yo no había hecho más que votar. En ese sentido a mí me gusta emitir mi voto cuando estoy en presencia de los candidatos. Creo que sería absurdo hoy día definir la situación política en torno al sí y al no. Me parece que el sí y el no tuvieron un desenlace el 5 de octubre. Y el país dijo no a la pregunta específica que se le estaba haciendo, es decir, la prórroga del mandato presidencial del general Ibáñez, general Pinochet. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Mira, por los recuerdos históricos. Tal vez a mi edad uno se afloja un poco. Entonces, en ese sentido, nadie sabe lo que va a pasar respecto al futuro, habrá que esperar cuáles son los candidatos. Pero si uno tuviera que hacer un pronóstico, uno diría que los signos parecen indicar que va a ser muy difícil que los antiguos representantes del sí, o los que estaban por el sí, puedan primar sobre los que lucharon por el no, por una razón estadística que está revelada el 5 de octubre. Ahora, todo esto puede cambiar. Yo he dicho, si se eligiera un absurdo candidato de la oposición, podría ganar un candidato de los altos. La última encuesta de Géminis, sí. Es que yo creo que hay una contradicción en lo que acaba de decir. Me alegro mucho. Porque yo estoy conforme en que el esquema del sí y del no está superado. Y que hoy el cuadro es distinto, las opciones son diferentes y los planteamientos también. Y no veo por qué entonces vamos a medir con los parámetros del sí y del no las nuevas opciones que se ofrezcan al país. Que son los últimos parámetros que se tienen. Sí, pero que lo que pasa es que los planteamientos son distintos y lo que el país tiene que decidir también es trascendentalmente diverso. Yo creo que vamos a ir a dos candidatos. A dos candidatos. Eso es lo que yo creo. Por una parte, el candidato de la democracia cristiana con toda la izquierda marxista o no marxista y marxista-leninista, y por otra parte las fuerzas de centro y las fuerzas de derecha, etc. Y yo creo que se van a romper los diques del sí y del no. Y en consecuencia, yo sinceramente creo que nuestra opción, la de la centro y centro-derecha, es superior a la del contubernio de la democracia cristiana con los marxistas y con los marxistas-leninistas. Don Edmundo Luchán, que tiene una gran experiencia parlamentaria, me interrumpió y no me dejó completar la respuesta, estoy seguro con la mejor intención. Yo estaba diciendo, si a mí me pidieran un pronóstico, yo creería que van a triunfar los que están en el grupo de los que estaban en el grupo, pero estaba diciendo, cuando me interrumpió Don Edmundo, que todo va a depender de la calidad de los candidatos que se presenten, y iba a agregar, va a depender de los programas que postulen, va a depender de muchos factores, incluso
incluso del desenlace de ciertos hechos recientes. Entonces, por eso decía, yo no me atrevo a decir por quién voy a votar, porque no sé Con quién va a ser respecto los a esto, candidatos. José Miguel, las encuestas últimas están demostrando cosas. Me parece que el mundo político no le hace mucho caso a las encuestas, que de alguna manera estarían reflejando el pensamiento de la opinión pública. Y concretamente con respecto a la encuesta de Géminis, se señalan varias alternativas, y en esas alternativas, desde el punto de vista opositor, el candidato óptimo sería Eduardo Frei. ¿Qué piensa usted de esa candidatura? Yo pienso que don Eduardo Frei, hijo, tiene muchas condiciones humanas. Obviamente no ha sido sometido a prueba porque en los últimos 15 años no ha habido actividad política en Chile. Y con lo mismo dijo con mucha inteligencia, nadie tiene experiencia respecto del futuro. De manera que él, como otros, tiene grandes condiciones para poder... Pero este es un problema que tendrá que resolverlo su partido y postularlo como precandidato dentro de la concertación. Pero a mí me gustaría a usted preguntarle lo que piensan, a veces la cúpula de los partidos no refleja lo que piensa la gran masa. Y este es un caso que podríamos señalarlo como importante. Eduardo Frei da una amplia mayoría en todas las encuestas, yo las creo, en todo el país, a nivel nacional. Resulta que no, hasta el momento no ha sido designada por su propio partido. ¿Por qué suceden estas cosas? Esa es una pregunta típica para dirigirle en un próximo almorzando a un dirigente demócrata cristiano, no a mí que no tengo ninguna vinculación con ningún partido. Una breve anotación, no, nada más que decir que la encuesta a la cual ustedes se están refiriendo de Géminis es de la primera quincena de diciembre. En consecuencia, no estaba lanzada la candidatura de Sergio Díaz y solo corrían aquellos nombres que desde antes tenían mucha presencia nacional. De manera que yo no le atribuyo mayor trascendencia. Yo quisiera ver encuestas en marzo y en abril. Con el mundo, don José Miguel Barros mencionaba recién que lo más importante en esta campaña iba a ser el programa, o importante iba a ser el programa. En este sentido, a don Sergio Díaz y la personalidad, pero usted mencionaba primero el programa. Y a propósito de eso, ya está surgiendo polémica en torno a don Sergio Díaz, porque él ha señalado que es más importante mostrarse como persona, ¿no es cierto?, y mostrar a un líder que tiene determinados postulados ante el ambiente político y ante la vida. Sin embargo, detrás de don Sergio Díaz no se percibe todavía un programa claro. Sí, me está levantando el dedito, o sea... No, entiendo perfectamente lo que me quiere preguntar y le voy a contestar. Sergio Díaz lo que ha planteado es que su candidatura tiene finalidades y objetivos muy definidos y que él los ha expuesto. Cree que el programa es una cosa que básicamente ya está dada en la inteligencia de que deseamos proyectar en el futuro una política económico-social con rectificaciones. Y creemos que el programa debe ser hecho de común acuerdo entre el candidato y los partidos que lo postulen. Resulta una cosa que no tiene sentido que cada partido haga su propio programa o que cada precandidato haga su propio programa. Hagamos el programa una vez que tengamos la coalición de O sea, partidos. en definitiva, usted estima que es indispensable el apoyo de Renovación Nacional y de la UDI, concretamente en torno al nombre de Sergio Díaz. Absolutamente, y si Sergio Díaz no tiene el apoyo de Renovación Nacional y de la UDI, va a retirar su candidatura sin que se lo pidan, porque es un candidato de unidad que quiere no que prevalezca un nombre o una persona, sino que nuestros principios. ¿No te parece raro que un candidato se meta a la arena política en este momento sin ganas de triunfar hasta las últimas consecuencias? No, ganas de triunfar tiene mucho, pero tiene sentido realista y sentido patriótico. No se trata del capricho de ser candidato, ¿no?, y recorrer hasta el último el camino, aunque sea para perder. Se trata de presentarse como una opción a fin de que los partidos políticos cuyas ideas nosotros compartimos y con los cuales coincidimos, juzguen si este candidato tiene o no los méritos de ser el abanderado en la próxima elección. Si no logra el consenso de los partidos políticos de derecha, obviamente va a dar su respaldo a alguien. Entonces yo creo que es interesante, usted representa en gran parte a don Sergio Díaz, que hoy día nos dijera cuáles son las opciones primeras que tiene don Sergio Díaz en caso de no ser aceptado por los partidos políticos. ¿Qué pasa con sus apoyadores? ¿A quién le da ese apoyo? Vamos viendo concretamente. El ministro Vigil es en este momento un precandidato sin aceptación, pero asintiendo en el silencio. Ciertamente, si Vigil es el candidato ungido por Renovación Nacional y la UDI, vamos a apoyar a Vigil.
Sergio Nofrejarta. En las mismas condiciones. Pablo Rodríguez. No me parece que Paulo, lo admito que por Paulo tengo gran admiración y estimación personal. No coincido con él políticamente y estimo, y creo que él también así lo califica, que no tiene opción ni le interesa el apoyo de Renovación Nacional y de la UDI, y consecuentemente nuestras fuerzas no van a adherir a su candidatura. Don José Miguel, yo hace un ratito le dije, dejemos fuera su posibilidad de candidatura presidencial, pero ahora voy a hacer como si usted fuera candidato presidencial. Y llega la moneda. Política ficción. Política ficción, pero política posible también, como todo en política. Hasta ahora las encuestas, oye, no me colocan en primer lugar. Porque todavía no está con una... Es cierto que hay opción infinitas clara. personalidades que también están muy abajo. Bueno, frente a esa posibilidad de política ficción, ¿quiénes deberían entrar a la moneda si usted entra como presidente? Entra toda la concertación, los 17 partidos. Usted está partiendo de la base que yo sea candidato a la En concertación. Verano se lo pregunté, pues. No, pero de la concertación. Sí, de la concertación. Porque también No, sería un de la excelente concertación. candidato de diferentes grupos de O país. independiente. No sé, pues, no sé. Pongámonos en la posibilidad de la Imagínate que concertación. antes había 22 candidatos que apareció una lista en la segunda y después se han ido agregando otros. De tal manera que hoy día pues, me parece a mí que... Rebuscamos el campo, el Ya. candidato a la concertación. Ya, pongámonos en esa hipótesis. ¿Qué cosa? Entran todos a la moneda, los Mire, 17 partidos. yo en la diplomacia me acostumbré a tener que aceptar esta respuesta a no contestar preguntas hipotéticas. El presidente de la República elegido decidirá sobre su gabinete, con todas las facultades que le da la Constitución. Él sabrá cómo arma su gabinete. ¿Cómo le podría decir yo hoy día? Pero teóricamente ese primer gobierno en 1990 debería tener la representación más amplia de la población, ¿piensa usted? No creo que debería, si el presidente es inteligente, y por eso dije que la ciencia ficción en cuanto me toca, si el presidente fuera inteligente, debería elegir un gabinete que ciertamente representara las grandes aspiraciones nacionales, pero él sabrá los compromisos que habrá asumido en ese momento. Lo que yo rescato y defiendo es la facultad absoluta del presidente dentro de la Constitución para estructurar su gabinete. Don José Miguel, ¿usted es partidario de los pactos electorales? Es un tema que se discute ampliamente en este momento. Mira, yo he leído afirmaciones en pro y en contra de la derecha y de la antigua derecha, perdón, y de la antigua izquierda. Es muy difícil hablar en esos términos hoy día. Creo que es un tema para un debate mucho más delicado. Lo importante es lo que se busca con los pactos electorales. Si lo que se puede conseguir con los pactos electorales es que haya verdaderamente un Congreso representativo, yo soy partidario de los pactos electorales. Pero no me gusta que se estudie ese punto sobre el ángulo de la ventajita. Y ha habido distinguidos dirigentes que han dicho, por ejemplo, no convienen los pactos porque gana el partido A, o convienen los pactos porque estamos mejor situados. A mí me parece que es mucho más honesto considerar todos estos problemas a largo plazo. ¿Qué le conviene al país? ¿Es importante que haya una asamblea representativa, un congreso representativo? Si es así, entonces hay que dictar las leyes que puedan conseguir ese resultado verdaderamente representativo. Nada más, no analizarlo desde el punto de vista de la pequeña contingencia de hoy, que mañana puede volverse en contra de los mismos que hoy día postulan esa decisión. Don José Miguel, dijimos al comienzo del programa que había un hecho judicial que se había convertido en una noticia política de primera importancia en el día de ayer y anteayer. Y probablemente gravitará lo que pase adelante. Es la decisión del gobierno norteamericano de apelar un tratado de 1914 para entregar en manos de una comisión internacional de juristas la resolución de la controversia provocada entre Estados Unidos y Chile a raíz del caso Letelier. Y en segundo lugar están sus declaraciones, que fueron bastante sorprendentes, trascendieron a la opinión pública y realmente pueden provocar un vuelco completo en el caso Letelier. Yo quisiera concretamente preguntarle cosas muy puntuales. Sin estar almorzando, ya que estamos en esta conversación tan grata y agradable, usted ratifica lo que dijo en el exhorto, en la respuesta al exhorto de la justicia norteamericana, en el sentido de que en una reunión privada con el subsecretario del Interior de ese entonces, don Enrique Montero Marx, en presencia del abogado Miguel Alex Schweitzer, usted habría preguntado en torno al caso Letelier y se le habría dicho una frase en concreta, que es: este genio de la inteligencia montó un operativo para asesinar a Letelier. Yo me imagino que lo de genio habrá sido peyorativo, no un adjetivo nomás. Pero, entre paréntesis, yo quisiera que usted nos ratificara si eso se dijo cuando usted preguntó de quién se trataba este genio
de la inteligencia se le habría dicho el general Manuel Contreras, director de la DIN. Vamos por partes, Gloria. Primero, le agradezco mucho que me traslade a un campo en el que yo sé verdaderamente, que es el campo internacional, porque todo otro anterior verdaderamente es un campo que es ajeno a mi especialidad. En cuanto a la invocación del tratado del año 14, rápidamente es un hecho, es un tratado vigente. Chile designó en su momento, en tiempo de la administración Allende, 2 personalidades, Estados Unidos otras 2, eligieron un presidente. Chile tiene obligaciones internacionales, como las tiene Estados Unidos en ese pacto, y los dos están obligados a cumplir de buena fe ese tratado, primera regla. Segundo punto que hay que destacar, y que tal vez implica un pequeño matiz que vale la pena subrayar. El tratado del año 14 no pretende que una comisión internacional de juristas dé solución a nada. Esa comisión internacional que se creó el año 14 simplemente lo que podría llamarse más bien una comisión mediadora o de buenos oficios, cualquier nombre que quieran darle no técnico, que estudiaría el asunto y emitiría un informe que sería pasado a los gobiernos lo estudiarían en un plazo que señala el tratado, y si acaso están de acuerdo, podrían aplicar la fórmula, y si no, recurrirán no a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Permanente de Arbitraje que está en La Haya, que como decía mi profesor don Ernesto Rojarpa, no es ni corte ni permanente, sino que es una lista. Claro, yo soy uno de los miembros chilenos de esa corte, junto con juristas. Entonces, termino entonces el primer punto. En cuanto a esa comisión, hay un tratado vigente, se está obligado a cumplirlo por los 2 países, y tiene un campo muy específico, ese tratado, en el que señala a qué controversia se aplica, cómo se aplica y cuáles son las consecuencias, que conducen en definitiva a la Corte Permanente de Arbitraje si no hay un acuerdo entre los 2 países. Eso lo señalo porque si se produjera un acuerdo no se va a la Corte Permanente de Arbitraje, y efectivamente la controversia sobre el caso Letelier podría tener otras soluciones, me imagino, porque en el fondo se refiere al ejercicio de la jurisdicción nacional de los Estados Unidos. Nosotros vamos a ver la opinión del mundo también jurista sobre el caso, pero con respecto Ahora, en cuanto al segundo punto, la pregunta no deja de sorprenderme, porque en el fondo lo que se me está preguntando es si acaso yo, llamado a testificar ante un juez chileno, que representa a un juez de los Estados Unidos, llamado a testificar bajo juramento de decir verdad, se me pregunta si yo dije la verdad. Entonces tengo que contestar, no diré que la pregunta es ofensiva porque estoy seguro que no lo es, pero tengo que contestar que naturalmente ratifico todo lo que dije delante del juez. Lo dije el jueves pasado, de manera que tendría que ser un caso patético de una persona irresponsable que hubiera dicho el jueves una cosa y que Dios no dijera otra cosa. En consecuencia, todo lo que dije en respuesta a ese exhorto es absolutamente auténtico. Y las palabras que yo cité, entre comillas, dije textualmente, son exactamente las que se pronunciaron. La intención con que se dijo, naturalmente no me corresponde a mí calificarla, porque en este caso, como en los otros, hay que preguntarle a quien dice las cosas. ¿Usted se sorprendió de que se hiciera pública su respuesta al exhorto? Me sorprendió que se hicieran públicas todas las respuestas al exhorto, porque se ha dado una circunstancia que no creo que sea muy buena para la imagen de la justicia chilena, que un asunto encargado a la justicia chilena se haya filtrado dentro de la Corte Suprema, según los antecedentes que yo dispongo, antes que la respuesta llegara, no digo al juez norteamericano, antes de que la respuesta llegara a la propia Cancillería chilena. Pero los periodistas, y naturalmente no lo digo con un criterio despectivo, yo tengo una hija periodista, los periodistas están basando su trabajo naturalmente en lo que se llama el scoop, es decir, la obtención de la noticia, y evidentemente eso no es noticia. Ahora, ¿por qué no publicó el Mercurio en las últimas? Esa es la pregunta que venía. Pero yo no sé, ¿por qué no publicó el Mercurio en las últimas? Eso tendría que preguntárselo al Mercurio. Yo entiendo que el propio Enrique Montero tiene alguna vinculación con el Mercurio. Y también, ya que estamos en ese punto, el Mercurio tituló, no el embajador Barros afirma tal cosa, puso como gran titular, don Manuel Contreras le negó al presidente Pinochet su participación, que era lo que me había dicho Schweizer a mí. De tal manera que intencionalidad del Mercurio sí que la tuvo, hay que preguntarle al Mercurio. Bueno, nosotros creemos muy importante el punto que se está tratando, porque ha sido también la noticia en nuestro noticiario durante el curso de esta semana. Y también sería dejarle plantear una pregunta a don José Miguel Barro, si se le habló o se le mencionó la eventual aplicación del Tratado de 1914 del asunto de Letelier mientras él era embajador o después cuando él se desempeñó como embajador en Lima. Una pausa y volvemos con ustedes con más información sobre estos acontecimientos.
Mientras usted fue embajador en Washington, le estábamos formulando a don José Miguel Barro la pregunta si se le habló, se le insinuó la eventual aplicación del Tratado de 1914 en el asunto de Tellier, y si alguna vez se ha aplicado este tratado. No, yo entiendo que el tratado no se ha aplicado nunca. Entiendo también que durante la presidencia de don Salvador Allende hubo un intento de que se aplicara, y a eso se debió la designación de las personalidades que hoy día forman parte de la comisión de juristas. Pero personalmente, contestando derechamente la pregunta, nunca nadie me habló de la posibilidad de aplicar el tratado del año 14 al caso de Tellier. ¿Qué pasa si Chile se niega, don José Miguel? ¿Qué pasa si Chile se niega? ¿Qué consecuencias tendría? Todas las consecuencias que tiene un país si es que se niega, no sobre la base del tratado, porque también habría que decir por qué razones se niega, y no caemos en la pregunta hipotética. Si se niega desconociendo sus obligaciones conforme al tratado, obviamente quedaría en muy mal pie. Ahora, nosotros hemos visto en el pasado, en la experiencia propia chilena diplomática, frente a la acción que hemos tenido en terceros países, que hay gente que se ha negado no solo a cumplir un tratado, sino que a cumplir un laudo. De manera que, ¿cómo queda un país que se burla de sus obligaciones? Obliga al país la resolución que tome esta comisión de juristas. Eso es lo que juristas. estaba diciendo antes yo. El informe de la comisión de juristas no es obligatorio. Es simplemente una especie de recomendación. Vemos el caso así, estos son los hechos. Ahora, los gobiernos se supone que estudian este informe, que sacan las consecuencias, que pueden buscar un arreglo directo, y si no, deben ir a la Corte Permanente de Arbitraje. Yo quisiera saber la opinión de don Edmundo Luchanz. Están tocando un tema que es muy importante, y yo creo que será sin duda el tema de debate en la futura democracia, que es el tema de los derechos humanos, las agresiones y cómo se va a actuar frente a eso. Y ayer solamente salía en una editorial del diario La Segunda un párrafo que yo se lo voy a reproducir. Dice: los chilenos han comprendido que quienes planearon, ejecutaron, ocultaron o no investigaron adecuadamente este delito son culpables del mayor daño que un acontecimiento determinado haya inferido al país en los últimos 15 años. ¿Qué piensa usted de cómo se ha llevado el caso Letelier? ¿El gobierno ha dado todas las facilidades, como han dicho las autoridades, para esclarecer este crimen, en su opinión? Yo creo que sí, ¿eh? Y yo quiero después hacer referencia a algo de lo que expresó José Miguel. Lo que pasa es que aquí hay una grave confusión del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ellos no han querido entender jamás de que el Poder Judicial chileno es absolutamente independiente del Poder Ejecutivo. La extradición de los presuntos culpables del crimen de Letelier fue negada por la Excelentísima Corte Suprema. Contra ese fallo, el Presidente de la República y el Poder Ejecutivo carecen de toda potestad. El gobierno ha demostrado y ha tratado por todos los medios de coadyuvar a la investigación. José Miguel Barro fue embajador de este gobierno, del presidente Pinochet, en los Estados Unidos, desde el año 78 hasta el año 1981. O sea, con posterioridad al asesinato alevoso y sin justificación de ninguna especie, por cierto, ni moral, ni política, ni de ninguna índole, del ex canciller Orlando Letelier. A él le consta que el gobierno nombró un ministro en visita para investigar, permitió la entrada de fiscales americanos y de gente de la FBI para que investigaran en Chile, envió a los Estados Unidos a Townley para que fuera sometido a proceso. Enrique Montero firmó un acta con el objeto de que se diera el máximo de facilidades para la investigación en Chile. Se tuvo detenido más de un año a aquellos oficiales de ejército cuya extradición se solicitaba. Y en definitiva, la Corte Suprema lo negó. Hay un proceso que está sobreseído temporalmente, pero al que la Corte Suprema ordenó en su tiempo, cuando negó la extradición, que se activara. Y en consecuencia están abiertos los canales judiciales en Chile para que aquí se juzgue a los culpables. Y ojalá se determine quiénes son y ojalá se les sancione. Usted señaló la solicitud de la justicia norteamericana de la extradición del general Manuel Contreras y del coronel Pedro Espinosa, concretamente, y Armando Fernández Lario. Con respecto a esto, y viendo la actitud del gobierno y su accesibilidad a dar facilidades para investigar este caso, yo quisiera preguntarle al ex embajador si él cree que se han dado esas facilidades y todas esas actitudes para poder facilitar un esclarecimiento.
Y si el gobierno, al margen de lo que la Corte pudo determinar en su momento, pudo haber tomado voluntariamente la decisión de extraditar a estos dos oficiales del ejército. El caso es muy complejo, obviamente, porque con razón el mundo Luchán señala que la extradición en Chile la resuelven los tribunales de justicia, que hay una sentencia respecto del caso concreto de los tres oficiales que he mencionado. Por eso te dicen el margen de lo que pudo. Pero yo quiero agregar, porque por lo complejo que es el caso, habría que analizar muchos factores para llegar a una conclusión que yo lo he dicho en televisión antes también. Primero está el caso de que uno de los extraditados que quería Estados Unidos, el señor Fernández Larios, se fue a Estados Unidos después de haber sido ascendido 2 veces consecutivas dentro del ejército. Se fue a los Estados Unidos y declararon que él fue responsable y participante. Esto aparentemente, y no aparentemente, modifica evidentemente o tiene una gran repercusión, o debería haberla tenido, sobre la apreciación de los hechos en Chile por parte de la justicia y por parte de las autoridades de gobierno. Por eso yo, en vez de estar sindicando gobierno, justicia, está también la peculiaridad de que aquí han intervenido tribunales militares. En el hecho, el caso del expediente de los pasaportes, así se llama, está en poder hasta hoy día de la justicia militar. La justicia militar en un gobierno de las Fuerzas Armadas, evidentemente que no es el gobierno, pero nadie puede decir tampoco que esté absolutamente desvinculada del gobierno, como hecho muy reciente lo revelan en cuanto a la designación de jueces y de auditores. No, pero esa militar está bajo la tutela de la Corte Suprema. Yo no puedo hacer una clase completa, yo estoy señalando la complejidad, muchas gracias, la complejidad del mundo del caso. Está en que hay factores muy distintos que están jugando en este caso. Entonces yo digo, hay una justicia militar, obviamente depende de la Corte Suprema, pero no es ajena al gobierno militar, la justicia militar, porque por las circunstancias que sabemos y las vinculaciones que ha habido entre un organismo que ha sido acusado de participar en estos hechos, que dependía, no sé si todavía depende, de la presidencia de la República. El caso es muy complejo. Por eso yo, en vez de decir es responsable el gobierno, es responsable la justicia militar, es responsable la Corte Suprema, yo tengo una idea muy clara al respecto. El Estado de Chile no ha cooperado suficientemente al esclarecimiento de los hechos. Esa es mi impresión. Ahora, usted dice con razón que yo fui embajador del 78 al 81. Es cierto que fui embajador del 78 al 81. Pero yo también en el programa de Cara al País señalé que cuando me fui se habían producido esos hechos de cooperación que usted acaba de recordar. Y sin embargo, después se produce un cambio de posiciones, naturalmente, que a mí no me corresponde interpretar. Para el mundo que turista también quiere entrar a opinar. Dos observaciones. En primer lugar, desde el año 1979 y en forma permanente, el gobierno de Chile le ha ofrecido al gobierno de los Estados Unidos que se busque una solución pacífica de este conflicto a través de los medios que el derecho internacional prevé, uno de los cuales sería ir a La Haya. Y el gobierno de los Estados Unidos se ha negado a contestar porque existe en el Departamento de Estado, en connivencia con la oposición política a este gobierno, el propósito deliberado de mantener en jaque al gobierno como si él fuera el responsable de esta situación. Y eso, a mi juicio, es absolutamente inefectivo. Y lo segundo que quiero decir, perdón, respecto a las declaraciones que ha hecho el ex embajador en el proceso. Aquí yo quisiera que José Miguel tuviera la gentileza de contestarme algo que la opinión pública se pregunta y que Enrique Montero hoy día en una declaración pública le reprocha. Aquí hay un dilema. O la información la recibió el ex embajador Barros, embajador de este gobierno en los Estados Unidos, sobre esta intervención supuesta del señor Concheras, en carácter confidencial y bajo sigilo como embajador, y en consecuencia nunca debería haberla develado, o no lo recibió en tal carácter que así parece que lo interpreta, porque ahora está declarando lo que se le informó como embajador de Chile en Estados Unidos. Y en ese caso yo le pregunto, ¿por qué no cumplió con el estatuto administrativo del Código de Procedimiento Penal que le obliga, si tiene conocimiento de la comisión de un delito, a denunciar inmediatamente al culpable y al delito? ¿Por qué en ese momento no renunció a la embajada en Estados Unidos, se hizo la denuncia formal? Ya, voy a ver como 7 preguntas. Primero, que vamos voy a ver como 7 preguntas. Primero, que vamos por partes. No conozco ningún documento
chileno en que Chile haya invitado al gobierno de Estados Unidos a ir a La Haya por caso de letería. Donde el mundo luchado señala que existe ese documento, me encantaría que me lo hicieran llegar privadamente si fuera, y ojalá aquí yo no reciba un documento. Y acabo de reiteradas manifestaciones, ya no hay una declaración pública de la Cancillería chilena del año 1987 diciendo lo que acabo de decir. Que quiere ir a La Haya para el caso de letería. De que le ha ofrecido la solución de este problema. Usted dijo recientemente para ir a llevar el caso de letería. Una de las proposiciones así. Por suerte todavía está quedando grabado. Pero vamos a con el tema porque tenemos que ir a otra sección. Acaba de decirlo en el mundo también que Chile ha estado muy llano a buscar cualquier forma de solución para este asunto, vía pacífica. Resulta que ahora que Estados Unidos ha invocado un tratado que está vigente, la primera reacción de la Cancillería chilena no ha sido entusiasta, pero yo no lo critico esto porque cada canciller maneja las cosas como quiere. Señalo esta aparente contradicción entre la afirmación de todo el mundo y lo que acaba de pasar hace 2 o 3 días. Vamos al otro punto. El punto que está planteado en el fondo del mundo es mucho más grave de una declaración como la que ha hecho Enrique Montero, el que yo no entendí que sea una crítica a mí en absoluto porque no me menciona siquiera. Pero sí quiero destacar una cosa, el señor Montero no me rebate, no desmiente, simplemente alude a, parece decir, que hubo una especie de confidencia. Yo sostengo, eso cuando no lo dice, pero no importa, no lo dice, pero no importa. Partamos de la base de que lo dijera. A mí no me menciona. Así que, pero se está refiriendo evidentemente a ti. Pero vamos al punto concreto ahora. Dice, entre hombres de bien solo se expresa en forma reservada que no va más allá de aquel que la recibe. No se refiriendo a ti. Aparentemente, no lo ha dicho. Supongo que si se refiere a hombres de bien, me incluye en ese grupo, pero él también se autoincluye en el grupo de los hombres de bien. No, yo no he dicho que no, estoy diciendo simplemente que si me incluye a mí, se incluye a él. Pero vamos al fondo del asunto. Esta no es una confidencia que me haya hecho don Enrique Montero en un cóctel después de comida hablando de un asunto familiar. Es el subsecretario del Interior, que en presencia del asesor jurídico de la Cancillería y del gobierno en esta materia, informa al embajador de Chile sobre hechos pertinentes a la misión que él iba a desempeñar. Primer punto. Segundo punto. Una persona, yo, abogado, ex funcionario público, ex embajador, ¿estoy o no estoy obligado a decir la verdad bajo juramento? Sí. Ese es el punto. Si estoy obligado a decir la verdad bajo juramento, no puedo reunir una pregunta en que específicamente se me dice, si yo, antes de ser embajador, siendo embajador, o después de ser embajador, tuve alguna información relativa a la participación de determinada persona en el caso Letería. Quien lea la pregunta del juez se da cuenta que si yo hubiera reunido esa pregunta, habría estado faltando a mi deber de decir la verdad. Entonces, ahí no hay otra cosa. Y tan es así que don Miguel Schweitzer, exaltado, dijo que había pedido permiso para ser relevado del secreto profesional como abogado. Yo no tengo ningún secreto profesional, ni como ex diplomático, ni como nada, porque no soy abogado del gobierno de Chile en esto, ni lo fui, pero sí tengo el deber de contestarle a la justicia en un exhorto autorizado por la Corte Suprema, cuyas preguntas estaban autorizadas por la Corte Suprema. Tengo el deber de decir la verdad. Si la Corte Suprema hubiera dicho, como lo dijo en el caso Orozco, no, el señor Orozco no está obligado a contestar tales y cuales preguntas, la situación habría sido muy distinta. A mí me hicieron 13 preguntas o 19 y yo las contesté. Yo voy a preguntarle una cosa concreta a don José Miguel Barros, porque estamos hablando de lo que usted testificó ante la justicia norteamericana. Claro, ante la justicia chilena, en nombre de la justicia norteamericana. Pero yo creo que leyendo este editorial de La Segunda, lo que plantea es que los chilenos están preocupados por el caso Letelier, porque de hecho ha infligido un daño importante al país. Y frente a eso lo que importa es la verdad. Y no llegar con la verdad a lo mejor demasiado muy allá en el tiempo. Entonces, mi pregunta concreta es, aparte de lo que usted dijo, de lo que oyó de terceros, es lo que usted piensa sobre el caso Letelier. Y concretamente con respecto a esto, yo tengo aquí una declaración de la época, del año 88, de septiembre, donde usted dice que estoy seguro de que el asesinato de Letelier fue realizado por manos mercenarias vinculadas a los servicios de seguridad de Chile. Entonces, mi pregunta es, ¿qué antecedentes tiene usted en este momento o tenía hace algún tiempo para sostener esta declaración?
Claro, pero yo veo que quedó pendiente una cosa para la anterior. No sé si quieres que la conteste, no me gustaría nada que no contestarla. ¿Por qué yo no hablé de este asunto de don Edmundo Luchás? Primero que todo, don Edmundo Luchás no sabe lo que yo he dicho ni puede saber. Entonces, que él busque mis informes y se los presten en la Cancillería, que busque mis teles y que sepa, cosa que no tiene por qué saber tampoco, de los pasos que yo he dado para que se esclarezca este asunto. Una vez que lo sepa y lo haya estudiado responsablemente, que formule la pregunta. No, es otra la pregunta. No, está en la pregunta. La pregunta. ¿Esto era secreto profesional o no era Yo secreto? acabo de responder a mí. Bueno, o sea, era secreto hasta el momento ¿Qué quiere decir secreto profesional? No, secreto profesional, secreto de embajador, confidencia que no se debe dar a conocer. Claro, efectivamente. Entiendo que lo era hasta el momento de que te interroga un tribunal. Exactamente. Ahí deja de serlo. Claro, Porque te interroga un tribunal. claro. ¿Y qué por qué? ¿Cómo por qué qué? Porque no, No, ya estoy obligado a decir la verdad bajo juramento y eso es lo que he dicho. Evidente, pero siempre que sea relevado el secreto, de manera que... ¿Pero quién me va a relevar el secreto a mí? ¿De qué secreto? Pero, o sea, todo lo que tú recibes como embajador, como información, puede dar a conocer. No he dicho eso yo, no he dicho eso yo. Lo concreto... No, lo concreto es que yo, interrogado por un juez, bajo juramento de decir verdad, no he dado respuesta. Yo no he revelado... Hay dos opiniones al respecto sobre el secreto profesional. Para terminar este punto, para terminar este punto, pero lo cierto es que José Miguel, habiendo recibido esta información, siguió de embajador en Estados Unidos 3 años más y no hizo ninguna actuación pública, nada, de acuerdo con lo que dice el Estatuto Administrativo y el Código de Procedimiento Penal, para denunciar y perseguir públicamente la responsabilidad de los supuestos culpables. Públicamente, Si así lo dice la ley, así lo ¿por qué no le formula la misma pregunta a don Enrique Montero y a don Miguel Suárez? No, pero por favor, resulta que yo estaba actuando sobre la base de una información, porque yo no he dicho que haya responsabilidad. Yo contestando una pregunta he dicho, a mí me dijeron tal cosa. Y ahora resulta que esta pregunta nadie se la formula a los que dijeron tal cosa. Pero una pregunta Pero más gracioso lo he visto en el último tiempo. ¿Quiere responder esa pregunta ¿Cuál pregunta? de que los chilenos se preguntan qué pasa realmente con el caso Letelier y usted pareciera, por declaraciones que ha hecho en la prensa en los últimos meses, años, de que tiene más antecedentes que solamente la voz de terceros? No, yo he dicho siempre, naturalmente tengo otros antecedentes que resultan de lo que he leído, de los procesos, las declaraciones de Fernández Lario, son cosas muy importantes porque me hablan de una persona que fue acusada, ¿no? Entonces, naturalmente yo me he impuesto muchas cosas, nada me consta a mí personalmente y yo no le imputo a nadie la comisión de un delito porque presumo que una persona inocente hasta que es declarada culpable. Así me formé yo como abogado y eso lo creo. Entonces los que dicen, usted está acusando a fulano o a sultano, están faltando a la verdad. Yo me he limitado a decir, en respuesta a una pregunta autorizada por la Corte Suprema, cuál es la información que yo tengo. Ahora, en cuanto al significado del caso Letelier, he sostenido siempre, hasta muchos años, es un grave obstáculo a la relación entre los dos países. Y siempre sostuve que mientras no se resolviera el caso Letelier, no se iban a mejorar las relaciones entre Chile y Estados Unidos. Lo recordé en De Cara al País, lo recordé en Improvisando, no sé a quién más se lo podría decir. Bueno, yo quiero agradecerles a La ustedes. opinión de José Miguel, perdón, yo quiero decir que comparto absolutamente y que soy gran partidario de que se esclarezca el crimen de Letelier y que no se siga haciendo un aprovechamiento político en contra del gobierno de un hecho delictual ominoso. Don Edmundo, muchísimas gracias por su compañía esta tarde. Lo mismo le digo a don José Miguel Barros. Ha sido el último programa de Almorzando en Canal 13 de este año. La sección Ping Pong, que es muy entretenida, que le gusta mucho a nuestro público, ha tenido que ser eliminada esta vez por razones obvias. Pero había un ping pong. Yo quiero agradecerle a nuestro público su presencia y su compañía en este año y quiero invitarlos también a que después de un merecido descanso, suponemos nosotros, ustedes, estemos nuevamente juntos en marzo en un nuevo ciclo de Almorzando en Canal 13. Muchísimas gracias. Hasta marzo. Enseguida presentaremos las noticias de Teletarde y luego les invitamos a ver Derecho de Amar.